Mi papá me hizo pasar mucha vergüenza y llorar frente a toda nuestra familia. Entonces, le di una lección fuerte de realidad y le dije que ya no quería volver a verlo nunca más. Además de eso, mi papá siempre ha hecho bromas sobre mi cuerpo, aunque peso 110 libras y mido 5'3". Él pesa 240 libras y mide 5'5". Le parece divertido burlarse de mi peso, y la primera vez que le presenté a mi novio, dijo en voz alta que le sorprendía que alguien quisiera salir conmigo. Lo peor es que sabe cuánto me afecta, especialmente porque cuando estaba en mi último año de secundaria le conté a mi consejera de la escuela lo que pasaba. Ella se rió en mi cara, diciéndome que estaba exagerando y que si tenía problemas de autoimagen, debería ir a una sala de apoyo. Esto nos lleva a lo que pasó ayer. Fui a la casa de mis papás para una reunión familiar, y muy rápido mi papá empezó a burlarse de mí. Dijo: «Miren cómo se mueven sus muslos, miren los pliegues en su estómago cuando está sentada». Yo ya estaba a punto de llorar, pero luego hizo un comentario más. «¿Cómo es posible que tengas novio? ¿Le gustan las ballenas o qué?». Le dije: «Tus tripas están descansando sobre tus muslos, y aún así me insultas. ¿Qué clase de padre eres? Te odio». Él se quedó viendo a su alrededor, sorprendido y con la boca abierta, y finalmente me respondió: «Disculpa, soy tu padre, y si no me respetaras, no estarías viva en este momento». En ese momento, ya estaba llorando y le pregunté: «¿Qué ganas al humillar a tu propia hija frente a los demás, en lugar de aceptar alguna responsabilidad?». Simplemente me ignoró y me dijo que solo estaba bromeando, que necesitaba dejar de tomar todo tan en serio. Me dijo que no podía evitar cómo mi cuerpo había cambiado y que dejara de ser dramática, que solo era una broma. Terminé saliendo de la casa de inmediato y me fui manejando. Cuando llegué a casa, con lágrimas corriendo por mi rostro, mi novio notó de inmediato que algo andaba mal. Me preguntó qué había pasado, y me derrumbé. Le conté todo, cómo mi papá me había humillado frente a la familia, cómo se burlaba de mi peso y dijo esa cosa horrible de que a mi novio le gustaban las ballenas. La cara de mi novio se puso roja de ira mientras hablaba, y vi cómo apretaba los puños. Nunca lo había visto tan enojado. Me abrazó con fuerza y me dijo una y otra vez que no merecía eso, que mi papá estaba completamente equivocado y que yo era perfecta tal como era. Se sentía bien que me abrazara, pero el dolor seguía ahí. Luego, me miró a los ojos y dijo: «No puedo creer que te haya dicho eso, ¿cómo pudo ser tan cruel? Eres hermosa y mereces algo mucho mejor». Apenas podía contenerse. «Quiero hablar con él, no puedes seguir tratándote así», dijo. Sacudí la cabeza mientras me secaba las lágrimas. «No, por favor, no lo hagas, solo empeorará las cosas. No te escuchará, y no quiero crear más drama. Solo quiero olvidarlo por un momento, por favor». Él suspiró, pero asintió. «Está bien, si eso es lo que quieres, pero prométeme que si alguna vez vuelve a decir algo así, me lo dirás de inmediato». «No puedo soportar la idea, punto». Asentí y la abracé de nuevo. «Estoy tan confundida en este momento que no sé qué hacer». Actualización. Senté a mi papá, como mi novio me pidió, y traté de hablar con él otra vez, pero terminó siendo lo mismo de siempre. El papá de mi pareja se enteró de lo que estaba pasando, pero nunca lo había visto en persona hasta ayer. Mis papás vinieron a visitarme, sin saber que los papás de mi novio también estaban ahí. La visita era para planear mi cumpleaños número 20. A mi papá no le importó que hubiera gente nueva en la casa y empezó a hacer bromas. Yo llevaba un par de leggings porque mis sudaderas estaban sucias. Rara vez uso ropa ajustada, pero esto solo le dio a mi papá más razones para insultarme. Estaba haciendo café cuando él gritó: «¿Por qué se mueven tus muslos así? ¿De verdad haces ejercicio?». Mi mamá se rió como si fuera lo más gracioso. De repente, escuché un golpe, y mi papá gritó después. Eso es algo común entre mis papás, pero normalmente solo pasa frente a otras personas. Mis futuros suegros no dijeron nada, pero pude ver que estaban confundidos y molestos. Después de más pellizcos y comentarios, el papá de mi novio ya no aguantó más. Comenzó a regañar a mi papá y le dijo que era una excusa patética de padre, que todos estos años él tuvo que asegurarse de que yo estuviera bien porque mi papá no tenía ni idea de cómo criar a una hija. Le dijo que era enfermizo pensar que estaba bien tratar así a su propia hija. Le expliqué a mi papá cuánto daño me había hecho mentalmente, tanto que ya me había acostumbrado. Le conté cuántas veces su hijo tuvo que abrazarme hasta que me quedé dormida, llorando, por uno de sus chistes. Pareció una eternidad, y mi novio pronto se unió a la conversación, enfrentando también a mi mamá, quien intentó cambiar de bando otra vez. La mamá de mi novio es una buena mujer, pero tiene un lado fuerte, y no tuvo miedo de mostrarlo. Es una mujer con la que no quieres tener problemas. Terminé diciéndoles que o se disculpaban y cambiaban su actitud, o ya no tendrían una hija. Se disculparon, pero mi papá seguía sin entender por qué está mal hacer bromas así. Según él,
Eso es lo que hacen los padres. Yo estaba llorando durante todo el proceso, pero no por la pelea, sino porque sabía que todo fue inútil. Y tuve razón, porque cuando regresó hoy, me dio una bolsa con agujeros y me dijo, te traje tu traje de cumpleaños. En realidad, no cabes en un vestido, así que te compré esta bolsa de basura. Incluso hice los agujeros más grandes para tus brazos y muslos. Asegúrate de usar un cinturón. Me quedé congelada en el lugar, solo viendo su sonrisa. Todavía estaba allí, con la bolsa en la mano, mientras él se iba. Más tarde, recibí un mensaje de él sobre mi escritura y mi arte. Ahora también empezó a burlarse de eso. Comentó que desearía poder ser tan perfecto como los personajes que creo. Uso la escritura y el dibujo como una forma de sobrellevar la situación. Es cierto, desearía poder ser tan perfecta, tan segura de mí misma, tan normal, pero no lo soy. Soy un desastre, y él se aseguró de hacérmelo sentir, dejándome claro que nunca seré lo suficientemente buena, que no tengo ese gen que supuestamente se pasa de generación en generación. Actualización 2. Le hice a mi papá una canasta de regalo con una nota, ya que le encanta leer lo que escribo y no se toma el tiempo de escucharme en persona. Esto es lo que le escribí. Querido papá, como te gusta tanto lo que escribo, decidí tomarme el tiempo para explicarte esto. Esta canasta tiene muchas opciones para ayudarte. Me he dado cuenta de que tu cuerpo ya no está en buena forma, y siendo honesta, no es algo agradable de ver. Así que te incluí varios folletos de ejercicios y contactos de entrenadores personales para que te ayuden con eso. Seguramente te serán útiles para ese estómago que tienes. Solo puedo imaginar lo frustrante que debe ser tener una hija que está en mejor forma que tú, y es claro que te encanta descargar tus frustraciones en mí. Te recomiendo también que veas los contactos de terapeutas que incluí en esta canasta. Creo que también sería bueno que mamá los buscara, ya que su columna vertebral es inexistente y deja que hombres horribles la pisoteen. Dato curioso, 110 libras para una mujer que mide 5'3" es saludable, si no es que está cerca del bajo peso. Sin embargo, 240 libras para un hombre de unos 50 años que mide apenas 5'5" es un sobrepeso preocupante. Deberías encargarte de eso. Odiaría que alguien empezara a burlarse de ti por eso, sería muy desagradable. ¿No crees? Bromas aparte, esta será la última vez que sabrán de mí. Esta será la última vez que los llame mamá y papá. Ya tengo todos mis documentos, así que ya no necesito hablar con ustedes. Sus nombres han sido eliminados de la lista de invitados para mi cumpleaños número 21, y como ustedes se negaron amablemente a ayudar a pagar, si se presentan, haré que la policía los saque del lugar. Si se presentan en mi nueva casa o me siguen a la tienda, llamaré a la policía. Si siguen con este comportamiento, voy a solicitar una orden de restricción contra los dos. Si quieren una razón para esto, tendrán que encontrarla ustedes mismos. Es bastante obvio, pero como están tan enfocados en controlarme, me temo que nunca lo entenderán, y eso ya no es mi problema. Sí, ustedes me trajeron a este mundo, pero no son mis padres. Yo ya tengo una familia, y ustedes nunca serán parte de ella. Por favor, siga mi consejo y busquen ayuda. Esto no es una broma, papá. Atentamente. Sé que la nota fue rápida y breve, pero fue lo mejor que pude escribir. El teléfono de mi tía no paró de sonar, pero ella ignoró y bloqueó sus números. Incluso se aseguró de contarle al resto de la familia lo que pasó y por qué. Sé que los han estado reprendiendo y alejando. No puedo evitar sentir un poco de orgullo después de enviar la carta. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Una parte de mí estaba orgullosa de finalmente enfrentarlos, pero otra parte estaba asustada de lo que podrían hacer después. Pasaron unos días en silencio por su parte, y pensé que tal vez finalmente habían entendido el mensaje. Llegó el día de mi fiesta de cumpleaños número 21, y estaba tratando de concentrarme en pasar un buen rato. Estaba rodeada de mis amigos, mi novio y su familia, que siempre han sido súper solidarios. Rentamos un salón pequeño, y todos se la estaban pasando bien, riendo, comiendo y bailando. Empecé a pensar que tal vez iba a disfrutar mi cumpleaños sin interrupciones. Pero justo cuando nos estábamos preparando para cortar el pastel, noté que la mamá de mi novio le susurraba algo y señalaba hacia la entrada. Seguí su mirada, y sentí como si se me cayera el estómago. Ahí estaban mis papás, parados en la puerta como si tuvieran todo el derecho de estar ahí. Mi papá tenía esa expresión como de intentar parecer tranquilo y amigable, pero yo sabía que no lo era. Mi mamá, por su parte, lo agarraba del brazo, viéndose nerviosa e insegura. Sentí mis manos temblar y rápidamente miré hacia otro lado, esperando que no entraran y arruinaran todo. Antes de que pudiera reaccionar, mi novio se les acercó con una cara muy seria. No pude escuchar lo que les decía, pero veía que movía la cabeza y señalaba hacia la salida. Mi papá empezó a discutir y levantó la voz.
Vi que algunos de mis amigos se miraban entre ellos preocupados, y mi tía, que estaba sentada con su esposo, se levantó y fue hacia ellos. Los siguientes momentos se sintieron como un borrón. Mi papá empezó a gritar que eran mis padres y que tenían todo el derecho de estar ahí. El papá de mi novio intervino rápido, intentando calmar la situación, pero mi papá seguía insistiendo a gritos que habían venido a disculparse y que yo estaba siendo una desagradecida. Para ese momento, todos en la fiesta estaban mirando, y yo sentía que me iba a enfermar. Vi que la mamá de mi novio sacó su teléfono, y en cuestión de minutos, 2 guardias de seguridad entraron al salón. Debieron haber estado cerca porque llegaron rapidísimo. Uno de los guardias se acercó a mi papá, tratando de calmarlo y explicándole que estaba causando un disturbio y que tenía que irse. Pero, por supuesto, mi papá no quiso escuchar y empezó a quejarse de que no tenían derecho a sacarlo de la fiesta de cumpleaños de su propia hija. La seguridad se mantuvo tranquila y le repitieron que si no se iba por las buenas, lo iban a tener que escoltar afuera. Mi mamá, que había estado callada todo el tiempo, de repente empezó a llorar, rogando que los dejaran quedarse, diciendo que solo querían hablar conmigo y arreglar las cosas. Pero ya era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. La seguridad les dio una última advertencia, y cuando mi papá seguía negándose a irse, lo tomaron del brazo y lo sacaron del salón. Sentía los ojos de todos sobre mí y solo quería desaparecer. Podía ver la lástima en algunos de sus rostros, lo que hizo que me sintiera peor. Mi novio regresó a mí, me abrazó y me susurró que todo iba a estar bien, que ya no tenía que preocuparme por ellos. Pero la noche ya estaba arruinada. Intenté sonreír y disfrutar lo que quedaba de la fiesta, pero fue difícil quitarme el sentimiento de vergüenza y enojo. Al día siguiente, estaba sola en casa cuando escuché que tocaban la puerta. Miré por la mirilla y vi a mis papás parados afuera. No quería lidiar con ellos, pero sabía que no se iban a ir. Abrí la puerta lo suficiente para que supieran que estaba ahí, pero no lo suficiente para que entraran. ¿Qué quieren?, pregunté. Solo queremos hablar, dijo mi papá. Lo sentimos, agregó mi mamá, mirando al suelo. No queríamos causar una escena, solo queríamos disculparnos y verte. Negué con la cabeza. Es demasiado tarde para eso. No pueden simplemente aparecer cuando quieran y esperar que todo esté bien. Cuando la puerta se cerró detrás de mis padres, sentí una mezcla de alivio y rabia arremolinarse dentro de mí. No podía creer que aún intentaran manipularme, incluso después de todo lo que había pasado. Mi papá, con su arrogancia y su incapacidad de ver el daño que había causado, me había empujado al límite. Pero ya no era la niña indefensa que él podía aplastar con sus palabras. Era una mujer fuerte, capaz de tomar mis propias decisiones. Me giré hacia mi novio, que me sostenía con sus brazos protectores. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Hiciste lo correcto, ya no tienen poder sobre ti. Lo miré a los ojos y en ese momento, tomé una decisión final. Ellos ya no tendrían control sobre mi vida, y lo dejaría claro de una vez por todas. Con la calma que nace del dolor, levanté mi teléfono y envié un mensaje a mi abogado. Había llegado el momento de cortar los últimos hilos que me ataban a ellos. En menos de una hora, todo quedaría arreglado. El testamento, las herencias, las conexiones legales. Les envié un último mensaje: ya no soy tu hija. No merecen formar parte de mi vida ni de mi futuro. La reacción fue inmediata. Mi papá me llamó, pero rechacé la llamada. Ya no escucharía sus gritos. Mi mamá intentó disculparse por mensaje, pero su tiempo también había pasado. No respondería. El poder que ellos creían tener sobre mí se había desmoronado para siempre. Días después, recibí una carta de mi tía, quien me apoyaba en todo. Mis padres, tras enterarse de que los había excluido por completo de mi vida y mis planes, estaban devastados. Habían perdido la única oportunidad de redención, y lo sabían. Mientras los días pasaban, comencé a sanar. Sabía que nunca regresarían a mi vida, y aunque la herida aún dolía, el sentimiento de libertad era mucho más fuerte. Había construido una nueva familia con mi novio y sus seres queridos, una familia que me apoyaba y me respetaba. Finalmente, en el día de mi boda, rodeada de personas que realmente me querían, comprendí que la mejor venganza no era el odio, sino el seguir adelante. Mi verdadero triunfo fue encontrar la paz lejos de ellos, viviendo la vida que ellos nunca pudieron imaginar. Sonreí mientras caminaba hacia el altar, sabiendo que ya no había sombras de mi pasado que me detuvieran.